Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Hermano, que Dios les bendiga, que la paz del Señor esté en sus casas siempre. Gracias por permitirnos entrar nuevamente a la comunidad de su hogar para poder platicar acerca de la palabra del Señor. La palabra que siempre nos lleva a algo nuevo, ¿verdad? La palabra que siempre nos define. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros los cristianos tenemos que tener es la palabra. Esa es la que nos sustenta. La palabra fue la que dio vida, la que dio forma, la que creó, ¿verdad? Entonces, hoy quiero trasladar un consejo de la palabra que podamos recibirlo en nuestro corazón. Yo siempre recuerdo algunos textos de la Biblia que en algún momento no comprendí. Y cuando los llegué a comprender, estos me llevaron a tomar decisiones bien fuertes en mi vida cristiana y en mi vida particular. Recuerdo aquel pasaje donde aquel ciego llamado Bartimeo se va a los pies del Señor y se quita su capa. Me habían dado el privilegio de predicar donde yo asistía hace muchos años, era un jovencito, y prediqué acerca de Bartimeo y de cómo era que él había llegado a los pies del Señor y que había hecho un gran esfuerzo y que lo habían estado callando, pero nunca comprendí, o sea, en ese momento no comprendí por qué se había tenido que quitar esa capa. Y yo no sabía, donde estaba, en la iglesia donde estaba, en el lugar donde me congregaba, no había una profundidad de palabra. Y entonces llegó el momento en que, oyendo al apóstol en un programa de radio junto con otros siervos que en aquel tiempo lo acompañaban y que hoy también lo acompañan en los foros, hablaba de esto y hablaba de la cobertura. Y entonces hablaba de que los ciegos y mendigos tenían una capa que los identificaba como tales. Y entonces, para acercarse este ciego a los pies del Señor, se tuvo que quitar aquella capa de mendigo, aquella cobertura antigua, aquella cobertura, porque esta capa lo que hacía era permitirles, era como un permiso para poder pedir limosna. Y entonces él se la tiene que quitar, y entonces yo comprendo, wow, tengo que quitarme entonces la cobertura que tenía, porque necesitaba acercarme al Señor y saber realmente, y ahí comprendí que era la cobertura, ahí comprendí muchas cosas. Y así en la Biblia nos habla de varias cosas. Y uno de los textos que a mí siempre me habían llamado la atención era cuando el Señor decía que el que no recoge conmigo desparrama. Y entonces, estudiándolo nuevamente y viendo, hoy le quiero hablar precisamente de esto, de los que desparraman. Y porque es una aseveración bien fuerte que el Señor hace. Es algo, mire, el Señor Jesús hace aseveraciones bien fuertes, bien que confrontan. Por ejemplo, le dice, ¿por qué me siguen? Hace preguntas, ¿por qué me siguen? ¿Y ustedes quién creen que yo soy? Y en fin, les dice cosas a la gente, a sus discípulos, bien tremendas. Y entonces, fíjese que en Lucas 11:23, él hace esta aseveración y dice, el que no está conmigo está contra mí. Mire qué frontal y qué certero, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero confronta y define, dice, el que no está conmigo está contra mí, ¿verdad? El que no está conmigo, contra mí está. Y entonces viene este texto que dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces hace ver como que debe de haber un orden, o como que hay un orden para hacer las cosas. Hay un orden para predicar, hay un orden para hacer la obra. Y entonces él está diciendo, el que conmigo no recoge, o sea, si no estás unido a mí, si no estás en el orden que yo quiero, y si estás en el orden, podemos recoger. Pero si no estás en el orden,
si no estás conmigo, si no estás siguiendo los lineamientos que tenemos que seguir, vas a desparramar. O sea, en lugar de recoger, lo que vas a hacer es desparramar, vas a tirar, vas a echar las cosas a perder, le está diciendo acá. Y esta palabra desparramar pues tiene un significado bien especial, ¿verdad? Usted lo puede ver por acá, que dice, es la palabra escorpizo, y dice que viene de una, que lo que significa, tiene varios significados: disipar, hacer huir, desperdiciar, ser liberal, esparcir, arrebatar, desparramar, dispersar, ¿verdad? Dispersar. Y ahí creo que nos vamos a centrar en los que dispersan. Entonces, los que desparraman podrían ser los que dispersan. ¿Cómo llega alguien a ser alguien que desparrama? ¿Cómo alguien puede permitir que en lugar de ser recogido sea desparramado? ¿Cómo uno puede ser disperso? Esto es lo que quiero platicar con ustedes hoy. Me llama la atención esto que está acá, y esto yo creo que usted lo tenga presente, ¿verdad? Que lo tenga presente allí en sus notas, en lo que estamos predicando. Pero dice que viene de una palabra que es esta, la 4651, y esa palabra 4651 quiere decir escorpión. Entonces, desparramar viene de una palabra que sí se dice que significa o se puede traducir como escorpión. Quiero que lo tenga bien en mente, que hagamos ese paralelismo, ¿verdad?, entre desparramar y el escorpión. Recuerde una cosa, podemos hablar aquí de los escorpiones, pero el escorpión vivía en el desierto, ¿verdad? El escorpión vive en lugares desérticos. Pero vamos a regresar a esto del escorpión despuesito, y ahorita vamos a ir cómo se dispersa, quién dispersa, cuáles son los factores para que alguien pueda ser disperso, por decirlo así, para que alguien pueda ser desparramado. Entonces, ¿me acompaña usted a ver esto por acá? Marcos 14:27. Y entonces dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis por mí, porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Entonces, el factor de que haya una dispersión de ovejas es que sea herido el pastor. Y entonces, aquí podemos hablar del ataque que hay sobre un ministerio pastoral, sobre la persona, sobre el ministro, sobre el que ejerce. Usted sabe que durante muchos años, la historia de la iglesia cristiana, ser pastor no era algo que era bien visto. Se ridiculizan a los pastores, se habla de que son ladrones, que se quedan con las ofrendas, que se quedan con los diezmos. Cualquier situación, se hace énfasis en que los pastores cometen algún tipo de error, ¿verdad? Pero no solo eso, fíjese que se puede herir el ministerio como tal. Y hoy en día hay una especie de aversión incluso a que un pastor sea llamado pastor. Y entonces, porque se dice que el término pastor puede ser algo religioso, puede ser algo que no le atraiga a la gente. Entonces se empieza a manipular de tal forma que dice, no hombre, no se diga que usted es pastor, diga que usted es el anfitrión de una reunión cristiana, diga que usted es el coach de un grupo de gente, que usted es el que va a animar, entonces se resiste muchas veces a decir, soy pastor. Y a veces incluso la gente que trabaja en cuestiones de imagen empiezan a decir, no hombre, no se ponga pastor, solo ponga su nombre, fulanito de tal. Y de cierta forma se está hiriendo un ministerio. Al mismo tiempo hay otras cuestiones, por ejemplo, un pastor que dice, no, yo soy apóstol, yo lo que necesito es cubrir iglesias, ir a predicar, ir a hacer un montón de cosas. Pero se hiere al pastor, y la función pastoral, hermano, es increíble cómo el poder que tiene el pastor. Platicaba, veía a alguien platicar y le decían, que él decía que él no enseñaba doctrina cuando predicaba, ¿verdad? Y pues cada quien tiene su visión y cada quien sabe lo que Dios ha mandado hacer con la vida de la gente. Y entonces decía, no, eso lo hago aparte, porque al público, al segmento del público al que yo llego, mejor le doy consejos de cómo vivir, de cómo ser buena gente, y pues bueno, si a eso lo mandó el Señor, pues gloria a Dios. Pero me pongo a pensar yo,
se hiere al pastor. Y todas las ovejas necesitamos un pastor. Y esa es una forma de herirlo, ¿verdad? Al hacerlo a un lado, al decir, al menospreciar el ministerio. Esto es terrible, porque cuando se dice, por ejemplo, no, hombre, no se diga que es pastor, se menosprecia algo que hizo el mismo Señor Jesús, que dijo, yo soy el buen pastor. En el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Y entonces que a alguien le den el privilegio de llamarse pastor, bueno, y aparte no solo llamarse, las funciones que tiene que hacer. Y aquí quiero que veamos otro, Juan 10:12 dice, pero el asalariado, que no es el pastor, y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce, desparrama. Entonces uno de los que desparraman son los lobos. Fíjese, los lobos desparraman, pero este asalariado, que en la versión Torres Amat, que usted puede ver aquí abajo, dice el mercenario. Imagínense, el mercenario, el que no es propio el pastor, a quien las ovejas, viendo venir el lobo, desparrama las ovejas, huye, el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario, hay otros que dicen el asalariado, él cobra. Y entonces vamos rápidamente a cómo era en el antiguo tiempo el trabajo pastoral. El pastor trabajaba directamente toda su vida con las ovejas, pero de repente contrataban gente para poder cuidar las ovejas. Entonces venía el peligro y el grito, el aullido del lobo, lo que hacía era dispersar, asustar a las ovejas, y entonces las ovejas empezaban a dispersar. Pero la labor del pastor era con su voz llamar a las ovejas y que las ovejas se tranquilizaran solo al oír la voz del pastor. Tremendo, porque el asalariado, ese no daba su vida por las ovejas. Él mejor corría, porque el lobo, imagínense sabiendo que el lobo no iba por un ser humano, el lobo iba por las ovejas, pero él huía, no se comprometía. Y es que esto es un trabajo donde uno se compromete, donde un pastor da su vida por las ovejas, literalmente. Se convierte en su vida, no en su forma de vida, sino se convierte en su vida, en lo que hace, en lo que piensa, en el cuidado de las ovejas. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, pero me llama la atención, dice que es el mercenario o el asalariado. Entonces, tengamos cuidado con eso. Debemos saber, hermanos amados, y preguntarnos si estamos cubiertos bajo un manto pastoral, si realmente tenemos un pastor que nos está cuidando, porque necesitamos eso, necesitamos esa palabra pastoral, ese cuidado del pastor. Y entonces quisiera avanzar un poquito más, y por ejemplo Mateo 6:5, recuerda que en el anterior dice que es un asalariado. Y esta palabra asalariado, en la Biblia hay categorías de siervos que van en escala, pero la categoría más baja de un siervo era un asalariado. Esa era la categoría más baja, el que trabajaba por un salario. Después, porque fíjese que había algunas costumbres. Una de las costumbres era que a un esclavo, y rapidito vamos con esto, el esclavo llegaba el momento que le daban su libertad. ¿Sí? Y cuando le daban su libertad, él podía agarrar a su familia y decir, nos vamos, ya le servimos a mi amo durante años, pero ya estoy libre. Pero dice la Biblia que si el esclavo amaba tanto a su amo, que habían esclavos que los amaban tanto, que decían, no, yo me quedo aquí, me voy a quedar. Y entonces su oreja la llevaban a la puerta de la ciudad y la horadaban, esa es la palabra, que horadan la oreja por la palabra. Y se convertía en un siervo por amor. Cuando habla del asalariado, habla de un mistio, así se llama, que es el que es por la paga, pero luego viene el que es por amor, que es un doulos, y este va evolucionando y evolucionando a otras categorías de siervo, pero la más baja era el que era el asalariado. Cuando regresa el hijo pródigo, fíjese que el padre lo abraza y entonces manda a los siervos a que lo bañen, pero no llama a los mistios, no llama a los de baja categoría, llama a los siervos por amor, porque saben que cuando viene el pródigo, estos lo van a tratar bien.
porque aman al Señor, aman a su Señor y entonces van a amar al Hijo que regresa. Entonces, porque si se lo da a los asalariados, lo van a hacer solo porque es su labor y porque lo tienen que hacer y hasta lo pueden tratar mal, porque es un asalariado. Y Mateo 6:5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para que sean vistos. De cierto, ya tienen su salario. Entonces mira cómo opera esta. Por eso es que ahí se desparrama, ¿verdad? Porque el lobo hace el intento de desparramar, pero el asalariado no cuida a las ovejas. ¿Y cuáles son los asalariados? Aquí dice, al que le gusta orar en público, al que le gusta ser visto, y dice que es el ser visto, el simple hecho de ser visto. Esa palabra, sean vistos, esta palabra que está aquí que dice, para que sean vistos, se puede traducir como brillar. Entonces lo que quieren es brillar. No le importan necesariamente las ovejas, ¿no? O cuando está orando él ahí, estamos hablando de aquí de los que está hablando el Señor acá, cuando ellos oran no están orando realmente por una necesidad de alguien, o están orando porque quieren la bendición de algo o de alguien, o están, no, quieren ser vistos, quieren brillar, quieren sobresalir. Y el hecho de que la gente, de recibir esas miradas, de recibir esa adulación, ese es el salario, y eso es lo que ganan. Qué terrible, porque, mi hermano, todos tenemos una autoestima y una necesidad de ser vistos. Eso es todos lo tenemos, ¿verdad? Nos vestimos y nos vemos en un espejo, ¿verdad? Todos, hombres y mujeres. Hace tiempo yo tenía una oficina en el colegio donde, como tenía que ministrar, había una ventana, entonces para que los que pasaban afuera no estuvieran viendo a quién estaba ministrando, pues pusimos un vidrio especial que se reflejaba, que parecía un espejo. Yo sí miraba por dentro, pero los chicos no me miraban por fuera. Y entonces cuando era la hora de recreo, como era como un espejo, todos, hombres y mujeres, pasaban viéndose ahí y se empezaban a ver. Y de repente ya lograban medio ver que yo los estaba viendo del otro lado y se iban corriendo. Pero a lo que voy es que todos les gusta vernos bien. Es parte de la naturaleza humana, pero en estos casos se vuelve una ganancia, se vuelve un salario. Vamos a ir avanzando, porque tenemos que analizar que yo no quiero ser desparramado. Y analizo. ¿Tengo un pastor? Sí, yo le puedo decir, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, Jesús es mi pastor, pero reconozco también un pastor que me cubre, un pastor que oigo su voz y la reconozco. Eso vamos a ir después. Hechos 5:37. Después de este es Gamaliel hablando acerca del movimiento cristiano. Gamaliel era un hombre muy sabio, y entonces él dice, no persigamos a los cristianos, puede ser que estemos persiguiendo al Señor, que sea un movimiento de genuino del Señor, y empieza a hacer relación a que hubo, y entonces cómo no prosperaron. Y entonces hace en el 5:37 de Hechos, dice, después de había hablado de un personaje anterior, en los días del empadronamiento se levantó Judas el Galileo, oiga, que arrastró al pueblo en pos de sí. También pereció y todos los que le habían seguido se dispersaron. Entonces, dispersión. ¿Por qué? ¿Quién era Judas Galileo? Pues era una especie de guerrillero. Era un hombre religioso, político. Él era parte de un movimiento religioso político que se había levantado, que estaba en contra de disposiciones que se habían tomado. Eran una especie de guerrilleros, pero su movimiento lo que hizo fue que se dispersaran los que lo seguían. ¿Sabe cuál es un factor de dispersión? Cuando la política se mete en las cosas en la iglesia. Era un religioso que unió su religión, sus cosas religiosas con la política. Y entonces tomó armas y eran un grupo, parece que era parte de los celotes, creo yo, que era un grupo fuerte. Se dice que Judas era parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, usted recuerda la visión que tenía Judas, una visión donde él quería usted sabe todo lo que hablaba Judas, que le dieran a los pobres, etc.
que no era justo que se desperdiciara en el perfume aquel que había derramado aquella mujer sobre los pies del Señor, sobre su cabeza, y que era un desperdicio. Y esa era la visión de los zelotes. Era una visión como haciendo el énfasis en la justicia social, haciendo énfasis en eso. Cuando entro a la política, a la iglesia, puede haber una dispersión. La gente ya no oye un mensaje, la palabra, sino oye un mitin político. Y eso es terrible. Yo recuerdo hace algunos años, por alguna razón estaba platicando yo con un hermano y nos conocimos y estábamos hablando, teníamos que arreglar algunas cosas, y entonces él era cristiano. Yo voy a tal lugar. ¿Y usted? Yo voy a tal lugar. ¿Y qué hace? Me dijo, yo soy pastor en un colegio, Liceo Cristiano Roca de Ayuda. Ahí nos tiene el Señor con mi esposa. ¿Y qué hacen ahí? Entonces yo le dije, ¿sabe? Cuando uno ama algo y sirve en algo, de eso habla. Y entonces empecé a decir que hacíamos, las bendiciones que teníamos con los niños pequeños, con los adolescentes, cómo el Señor hacía la obra, en fin. Y él me decía, qué interesante, qué interesante. Y llegó un momento en que me dijo, mire, alguien como usted necesitamos nosotros. ¿Quién es nosotros? Mire, alguien como usted estamos buscando en el partido que estamos formando, y era partido político y eran parte de una iglesia. Y entonces, después del tiempo, eso fue hace muchos años, después muchas de sus ovejas se dispersaron. ¿Por qué? Porque, como le digo, dejaron de oír a su pastor, dejaron de oír una voz pastoral. Y entonces se metió la política. Esto hay que tener mucho cuidado. Cuando la política se ha metido, se han cometido errores. Mire, ya vamos a llegar a esto, pero como dice nuestro apóstol, estamos antes de que venga la Navidad, podemos hablar un poquito de la fiesta pagana de la Navidad, pero el origen, uno de los orígenes, tiene varios, de esta fiesta es político. Usted sabe, el emperador vio que habían grupos religiosos en su imperio, y uno de los que estaba creciendo era el grupo cristiano. Habían dos grupos que adoraban al sol, ¿verdad? Algunos adoradores del sol, estaban los mitraístas que adoraban al sol, dos grupos que adoraban al sol de forma distinta, y los cristianos. Y entonces él tenía una visión política, un reino, una religión. Fíjese, un reino, una religión. Y entonces lo que hizo fue, a través de cuestiones religiosas y políticas, unir los tres grupos, porque los dos adoradores del sol tenían algo en particular, que era la celebración de las fiestas en honor al sol en diciembre. Los cristianos no. Entonces, como fue una especie de amnistía política y que iban a venir beneficios, se unen las tres, y entonces se llama que el 24 de diciembre, 25 de diciembre, también nacía Jesús. Entonces lo que hacían era, bueno, vamos, como aquellos tienen la misma fecha, se la ponemos a ustedes, ustedes la toman, y entonces ya estamos unidos, hacemos una mezcla de las tres y tenemos una sola celebración, pero la idea fue política. La idea fue política también, aparte de que era babilonizar la iglesia y todo esto, pero había un motivo político. Entonces, esto es algo que nos llama mucho la atención. Mire, ¿se acuerda que hablamos del escorpión? Que era lo mismo, ¿recuerda? Que era la palabra desparramar, venía de una raíz que significa escorpión. Entonces déjeme leerle esto, segundo libro de Crónicas 10:14. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Mire, ¿recuerda usted aquí este rey? Este rey empezaba a gobernar, y entonces le dan un consejo. Le dan un consejo, no hace caso del consejo, y entonces se va con los jóvenes. Y entonces dice el consejo de los jóvenes, el consejo de los ancianos era, mira, hay muchas cargas sobre el pueblo, te doy un consejo, la experiencia, la sabiduría, baja las cargas y vas a ver que este pueblo te va a servir. Baja las cargas y vas a ver cómo este pueblo te sirve. Y entonces estos doncitos, haber dicho él, ya tienen sus ideas retrógradas, y yo soy joven y yo necesito algo nuevo, sangre nueva, y están mis amigos los jóvenes. Entonces va con los jóvenes y les pregunta a los jóvenes,
Y entonces los jóvenes dicen, no, nada, que les vas a quitar las cargas. Al contrario, más se las vas a poner. Y entonces ese consejo, pues es: yo os castigaré con escorpiones. Como que ese escorpión, mire lo que hace. El rey les respondió con dureza, pues el rey Roboam había menospreciado el consejo de los ancianos. Entonces, si hablamos de dispersión y escorpión, lo que hace el escorpión, entonces castigó al pueblo. Pero una de las consecuencias que puede traer el castigo del ser desparramados, ¿verdad? El ataque de un escorpión, es porque se menospreció el consejo de los ancianos. Y esto es terrible, porque estamos en un mundo total, que gira alrededor de los jóvenes. Gira alrededor de los jóvenes. Todo gira alrededor de necesidades de jóvenes. La publicidad va dirigida a los jóvenes, los programas van dirigidos a los jóvenes, las modas va dirigida a los jóvenes, las tallas de la ropa que se compra va dirigida a jóvenes. O sea, si usted va a comprar, ya tiene más de 25 y quiere ir a comprar ropa, aunque ahora ya no se puede, pero antes podía ir y le costaba. Pero si usted era algo así como un servidor, ¿verdad?, que han pasado los años y han cambiado las cosas, y uno está gordito y no le queda nada, porque todo va hacia un fin, a la juventud, o verse joven. Entonces, este movimiento lo que está queriendo hacer es lo que hizo Roboam: desechar el consejo de los ancianos. Y todo lo que es de ancianos, por decirlo así, se dice que es una tradición, lo tradicional, se dice que es lo que ya pasó de moda, se dice un pensamiento retrógrada. Yo vi hace muchos años también un foro presidencial, pues hace varias elecciones de eso, y era cristiano, y entonces decían: la nueva generación de pastores, la nueva generación, como quien dice, ahora somos los pastores jóvenes, ¿va? Lo que quedó atrás ya es la experiencia, pero ahorita venimos, y hermanos, siempre los jóvenes han venido con énfasis, siempre los jóvenes han sido tremendos. Un día fuimos jóvenes todos y tuvimos esa fuerza, pero la palabra habla de jóvenes y ancianos juntamente. Se alegrará la Virgen, se alegrará la novia, se alegrará la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente, no desechando. Entonces, cuando se desecha a la experiencia, lo que se está llamando tradicional, esto es tremendo. Y cuando se quiere jugar con lo que quieren los jóvenes, porque mire, los jóvenes quieren muchas cosas, uno de joven quiere muchas cosas, y no lo que uno cuando es joven quiere es lo que uno necesita. Por eso los ancianos, recuerda aquella fuerza de Juan y Pedro, corriendo hacia la tumba del Señor. ¿Quién llegó primero? Pues llegó Juan. ¿Y quién entró primero? Entró Pedro. ¿Por qué? Porque había algo allí, ¿verdad? Que dice la Biblia: ante las canas hay que ponerse de pie, o sea, valorar la sabiduría. Valorar, y no como quien dice: esto ya pasó de moda, está pasando de moda una iglesia, y entonces se va todo lo que hablamos, el ministerio pastoral, los 5 ministerios, tantas cosas no, es que el joven lo que necesita es esto, la fuerza del joven, y eso hay que tener cuidado. El joven es una bendición, ser joven es una bendición y es una fuerza poderosa a través del mundo. Por eso es que es el ataque hacia ellos con muchas cosas. Pero recordemos a alguien que trabajó con los jóvenes. Mire, Jeremías 50:16, dice: exterminar desde Babel al sembrador, al que empuña la hoz en tiempo de siega, ante la espada devastadora, cada uno se devolverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Israel es una oveja dispersa, leones la dispersaron. Primero la devoró el rey de Asiria, luego Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le quebró los huesos. Entonces, mire, Nabucodonosor, esto lo uní porque son leones que dispersan. Y lo que hizo, tal vez no vamos a lograr ver lo que hizo el rey de Asiria, pero Nabucodonosor lo que hizo fue quebró los huesos. O sea, la estructura, lo que sostiene un cuerpo son los huesos. Y quiebran los huesos,
¿Qué pasa si quebramos los huesos de alguien? No puede correr, no puede caminar, se pierden las coyunturas, las uniones. ¿Y qué es lo que, quiénes son los que unen? Los ministerios. Los ministerios. Entonces, cuando empezamos a ver esto, vemos que Nabucodonosor, una de las estrategias que tuvo fue con los jóvenes. Él cautivó a Judá, ¿verdad? Cautivó, era un sanguinario, pero uno de los trabajos que hizo fue con los jóvenes. Y un trabajo específico para cautivar. Usted lo puede ver en el libro de Daniel. Seleccionó jóvenes porque él sabía que este grupo de jóvenes, por eso le digo que la cuestión hoy es tratar de trabajar con los jóvenes en formas equivocadas, quitando el consejo de los ancianos. Entonces lo que hace Nabucodonosor es que llama a los jóvenes hebreos. Usted lo puede ver en el libro de Daniel. Y entonces escoge a aquellos que eran inteligentes, que tenían un liderazgo, que podían hacer algo diferente, que podían ser sus enemigos en un momento determinado. Y entonces, como podían ser sus enemigos, él tenía que quebrar los huesos, quebrarle los huesos. ¿Cómo agarró esto, tomó a los jóvenes? Bueno, los llamó y empezó a reeducarlos, a cambiar su forma de pensar, porque les cambiaba nombre, les quería hablar en el idioma, les cambió el idioma. Y mire, esto es interesante, esto es bien interesante, porque el idioma no es solamente una forma de expresión, es una forma de pensamiento. Usted sabe, cuando usted quiere aprender a hablar otro idioma, pero aprender a interpretar y a hablarlo, no solo lo va a traducir, lo va a tener que interpretar, se vuelve una forma de pensar, entiende una cultura. Hay formas de hablar en nuestros idiomas vernáculos, por ejemplo, hay diferentes formas de llamar a un hijo o una hija y tiene una cuestión cultural adentro de lo que se está hablando. Así es el idioma, ¿verdad? Así es. En cualquier idioma siempre hay una cuestión cultural. Entonces, lo que quisieron con el idioma fue cambiar su cultura, cambiar su dieta, su forma de pensar, sus nombres. Y el nombre da una identidad. Por eso fue que Daniel no dejó que le cambiaran su identidad. Y usted sabe cómo se puede cambiar, y hoy a través de muchas formas de enseñanza, se puede cambiar la forma de pensar de alguien. Todo lo que está llegando, todo lo que está bombardeando la publicidad, todo esto, Dios santo, llega a permear la forma de pensar, y los que más son susceptibles a eso son los jóvenes. Y sabe unas cosas que no se enseñan a los jóvenes, esta historia. Los jóvenes no conocen, por ejemplo, la historia de Guatemala. No conocen que hubo un conflicto armado, no lo saben. No saben cuáles son las causas, no cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las pérdidas. No lo saben. Y entonces son fácilmente manipulables. Ahí está la ventana de Overton que tanto nos han enseñado, que es enseñar la forma de pensar, la ingeniería del consentimiento, que es otra de las estrategias, ¿verdad? Con la ingeniería del consentimiento se puede cambiar la forma de pensar. Usted sabe que una oportunidad, una tabacalera dijo, bueno, o las empresas tabacaleras dijeron, tenemos un mercado hace muchos años, solo son los hombres, las mujeres no fumaban en ese tiempo, solo son los hombres. ¿Cómo hacemos para duplicar nuestras ventas? ¿Cómo hacemos? Entonces, tenemos que las mujeres fumen. ¿Y cómo hacemos para que las mujeres fumen? Porque era algo mal visto. Y entonces se tuvo que empezar a manejar y a trabajar en la forma de pensar de la mujer. ¿Cómo? En ese tiempo ellas que estaban luchando por sus derechos, no votaban, no podían ir a la escuela, no podían ir a universidades, etcétera, no podían hacer muchas cosas. Entonces se empezó a manejar con publicidad, que parte de la protesta iban a sacar fotos de mujeres fumando. Y entonces iba a ver como que estaban siendo fuertes, como que era parte de su protesta, como que era parte de ese nuevo empoderamiento que se iba a tener de la mujer. Y lo que hicieron fue, de todos modos, les negaron sus derechos por muchos años, pero aprendieron a fumar. Y entonces se dispararon las ventas, ¿no? Terrible, ¿verdad? Esto es tremendo. Entonces Babilonia así trabaja. Empezó a hacer mezclas. Lo que hablamos de la fiesta de Navidad, que es una mezcla babilónica. Se enseñaron las costumbres de ellos. Pero ¿sabe qué fue otro de los planes? Que como sobresalían los hebreos, los jóvenes, les daban a gobernar
les daban puestos, les daban una autoridad sobre puestos de gobierno, por decirlo así, les daban una cierta autoridad. Entonces se acomodaron y llegó el tiempo en que ya se podían ir, que terminó este poder de Babilonia sobre ellos, y algunos se fueron, regresaron a su tierra, y otros no, porque estaban cómodos. Por eso la insistencia siempre del Señor de decirle desde el Antiguo Testamento y en Apocalipsis: salid en medio de ellos, pueblo mío, salid en medio de ella, Babilonia, salid en medio de Babilonia, porque se habían quedado. Entonces, mira, qué dispersa la babilonización, querer cambiar. ¿Y cómo se cambia? Bueno, se saca a los ancianos, se deja el consejo de los jóvenes, se hace énfasis en los jóvenes, se empieza a trabajar en la forma de pensar de los jóvenes alrededor del mundo. Estoy hablando alrededor del mundo. Y entonces esa costumbre entra a la iglesia y se empieza a babilonizar, se empiezan a dar muchas cosas diferentes. ¿Sabe usted que uno de los enemigos de la iglesia es el humanismo? Y hace tal vez casi 100 años, hace 90 años, los humanistas se juntaron, hicieron su manifiesto. Bueno, han hecho varios, pero uno de esos manifiestos de 1930 decía: no podemos en estas alturas del nuevo siglo, el siglo XX, creer en religiones que hablen de un Dios que castiga, de un cielo, de un infierno, de un pecador y de una salvación. No podemos pensar en eso. Y usted sabe que mucha iglesia hoy en día no dice, está de acuerdo con eso, dice: no podemos predicarle, otra vez a los jóvenes, no podemos predicarle que son pecadores, no podemos predicarle que hay un cielo y un infierno, esas cosas son muy profundas, no podemos hablarle de una salvación, no, hablemosle de que ellos son fuertes, de que ellos pueden hacer muchas cosas, de que ellos pueden emprender muchas cosas y que sean buena gente. Y realmente para ser buena gente no se necesita tener a Cristo en el corazón, no necesariamente. Para ser salvo se necesita Cristo. Para ser perdonado de nuestros pecados se necesita Cristo. Para que nuestros pecados sean borrados se necesita la sangre de Cristo. Para ser transformada nuestra mente realmente se necesita la sangre de Cristo. Para entrar a una nueva dimensión se necesita a Cristo. Los jóvenes necesitan pastores. Los jóvenes necesitan alguien que les hable de la palabra, alguien que los ministre, alguien que los libere, alguien que realmente les empodere, por usar esa palabra, les dé poder de la juventud, y que sean jóvenes a la manera de Daniel. A la manera de Daniel, que no se arrodilló ante la estatua, que la música no lo hizo, no fue señor de él, que oró y que no se contaminó con la comida del rey, que ante el decreto de no orar, ellos oraban. Y que se aferraban a lo que creían, se aferraban a su fe, se aferraban a muchas cosas. Y si Dios es poderoso para salvarme, y si no me salva, pues Dios sigue siendo poderoso, yo no me inclino ante tu estatua. Tremendos jóvenes, como Juan, un joven como Juan el apóstol, que estaba en el hombro del Señor, pero un joven que iba a su vida, valiente, que predicó sin temor, y que pasó a la etapa madura, envejeció, se volvió el anciano que escribió el Apocalipsis. No se aferró a ser joven toda la vida, no se aferró como hoy se quiere que toda la gente se aferre a la juventud y haga las cosas lo que le decía, los ancianos que queden atrás, no, sino que avanzó hacia su senectud con dignidad. Se convirtió anciano ya, así decían los apóstoles, anciano ya. O sea, ya pasó mi etapa de joven, ahora soy anciano, estoy en otro nivel, pero no eran menospreciados. Bueno, todo esto es lo que puede llevarnos a ser desparramados. Números 14:44. Y obstinándose subieron a la altura de la montaña, mas el arca de la alianza del Señor y Moisés no se movieron del real. Y bajó el amalecita y el cananeo que habitaban aquella montaña, y los hirieron y dispersaron hasta Horma. Números 14:44-45 en la versión Huneman. Mire, aquí dispersaron a Israel, pero ¿qué había pasado? Mire, aquí lo que había pasado es que habían entrado a Canaán los 12 espías, ¿sí? Y entonces
recuerda usted que 10 llevaron un mal informe y 2 llevaron un buen informe, entonces empezó una cuestión, empezaron a murmurar, se volvió un problema. Y entonces vino la reprensión de Dios a través de Moisés también. Y entonces, bueno, el Señor está enojado con ustedes. Entonces ellos, como que queriendo quedar bien, dicen, no, sí tiene razón, ahora vamos a ir a pelear contra nuestros enemigos. Y Moisés le dice, no vayan porque Dios está enojado con ustedes. Y si van, los van a arrastrar, Él no va a ir con ustedes, ahí van a ver lo que les va a pasar. Y entonces dice, y obstinándose, subieron a la altura. Y entonces lo que pasó fue que bajaron los amalecitas y los cananeos, los hirieron y los dispersaron. Entonces miren, aquí hay un factor que lleva a que lo puedan dispersar, y los que dispersan aquí fue Amalec y Canaán, ¿verdad? Los amalecitas y los cananeos, los que dispersaron. Pero ¿qué los llevó a que estuvieran ahí? La obstinación. Eso los llevó a se pusieron obstinados. No, eso es lo que yo quiero. Hacia ahí pero no, es que mira, pues hay un concepto, les podía decir ahí Moisés, se llama cobertura. Y si no vas cubierto, te van a arrastrar. Y entonces ellos se obstinaron, no, yo no necesito cobertura. Yo no necesito no, lo vamos a hacerlo porque lo podemos hacer y somos el pueblo de Dios. Y entonces se fueron a hacerlo y ya vio, los dispersaron. Entonces la obstinación es una de las cosas que permite que alguien sea disperso. Ahora, y que no tenían, parte de eso era que no tenían cobertura. Ahora veamos, miren, veamos esto para acá. Amalec, vamos a tocar un momentito a Amalec nada más, ¿sí? Y algunas cosas que están en estos textos, en lo que nos queda de tiempo para enseñar. Amalec, mire, Amalec tiene varias traducciones de acuerdo al diccionario que usted estudie. Hay diccionarios que dicen que se traduce pueblo que lame. ¿Recuerda lo que hablamos al principio? Que no habían pastores. Estaba herido el pastor, o que el que estaba haciendo la función de pastor no era pastor, sino era un asalariado. Pues en los rebaños también usaban perros. Y esos perros, usted sabe que lamen. O sea, no curan heridas. Cuando vi yo esto, Amalec son los que no curan heridas. Son los que lamen las heridas y hacen sentir bien. Y por un momento se siente bien el mendigo. ¿Se acuerda que Lázaro les lamían sus heridas? Y en ese momento se sentía el re bien porque le estaba quitando el dolor. Pero también significa pueblo que golpea, de acuerdo a otros diccionarios. Entonces lamen y después viene el golpe. O sea que te da la opción de que se está quitando el dolor, pero después viene un golpe. Entonces así agarra a Amalec para desperdigar, para dispersar, para desparramar. Terrible, hermano, terrible. Y este era un pueblo nómada. El nómada no tenía casa, no tenían autoridad, no eran estables. Qué bendición, amado hermano, tener una casa y ser estable en esa casa. No estar, bueno, hoy mire Amalec, como me lastimaron y no lamieron mis heridas, me voy a ir, me vuelvo nómada. Me voy a aquella iglesia, me voy a otra iglesia, cambio de amigos, ya no me comprende, nadie me quiere, no es justo lo que a mí me pasa, y entonces va a otra iglesia y tal vez allí nunca le van a decir qué es lo que está mal en él, sino que van a seguir lamiendo sus heridas. Y entonces va a ser dispersado. Y como le decía, el factor que los llevó a que Amalec los dispersara fue la obstinación, diagonal, orgullo. El orgullo, esa palabra obstinación se traduce orgullo también en la Biblia, en ese pasaje que vimos anteriormente. Entonces aquí tenemos un riesgo, es el orgullo. El orgullo es factor de que Amalec no lo pueda dispersar, y dispersó a ese pueblo, que era pueblo guerrero, los dispersaron. Cuando pelearon en orden, vencieron a Amalec. Cuando hacían las cosas en orden, vencían a Amalec. Cuando pelearon contra Amalec, recuerda usted que estaba Moisés sentado en una piedra y Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés, y cuando ellos los sostenían los brazos, entonces abajo el pueblo, Josué y el pueblo, derrotaban a Amalec. Cuando ellos bajaban los brazos, prevalecía Amalec, pero como le mantuvieron, trabajaron en equipo, reconocieron su cobertura estaba reposada, en fin, tantas cosas, cada quien hacía lo suyo, lo hicieron en orden.
Y entonces vencieron a Amalek. Cuando uno se sale del orden, la obstinación y el orgullo me hace andar con los nómadas y pensar que me va a ir mejor si lamen, me van a resultar golpeando y voy a resultar disperso. Eso es lo tremendo, hermano. Tenemos que saber que tenemos que estar cubiertos, y ya vamos a ir finalizando en los últimos minutos. Mire cómo es ser obstinado, cómo se vuelve uno orgulloso cuando uno se hace fuerte. Pero cuando llegó a ser fuerte, era Uzías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso. O sea, Uzías iba bien, empezó bien, pero se hizo fuerte. Pensó que las cosas que estaba haciendo era porque él podía. Y eso es lo que ministra el mundo, y desgraciadamente algunos lugares, iglesias, lo que se hace es ministrar, uno puede, que uno se va a volver el poderoso. Y entonces cuando llegó a ser fuerte, se enorgulleció, empezó a hacer cosas que no le correspondían. Entró al templo y no le correspondía entrar al templo. Hizo un sacrificio y no le correspondía. Entonces alguien se puede hacer fuerte y decir, entonces yo puedo pastorear, yo puedo tener mi iglesia, yo puedo ministrar, yo puedo hacer mi programa de televisión y ahí voy a decir mi doctrina y voy a decir lo que yo pienso y voy a atacar a medio. Se hizo fuerte y entonces usurpa, y lo que trae es ese problema. Y el Señor dijo a Gedeón, ¿cómo hacemos para salir de todo este atolladero? Mire cómo el Señor, por ejemplo, en contra del orgullo. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián, en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Y sabe qué hizo? Le redujo el ejército a Gedeón, para que no dijeran, es que como nosotros podemos, es que nosotros hicimos. Y el Señor es experto en bajarlo a uno de la moto. ¿De acuerdo a aquellos que le enseñaron el templo? Mira el templo, mira lo que hicimos, mira todo esto. Y no, quedar piedra sobre esto. Y aquí le dice, ¿sabes por qué te están quitando muchas cosas? ¿Sabes por qué vino una pandemia? ¿Sabes por qué hoy están pasando algunas situaciones? Porque yo te quiero bendecir, y te quiero bendecir con poco. Quiero que tengas la victoria con poco, porque tal vez si la tienes con mucho, te enorgullezcas y digas, por mi fuerza, por mi fortaleza me he librado. Y en cambio hoy estamos en medio de una situación adversa, si se quiere, y ahí Dios va a dar la victoria, y allí no vamos a ser dispersados, porque si no somos orgullosos, no somos atacados por el orgullo, entonces no vamos a hacer cosas que no debemos. Mire, primero, evitamos el orgullo, y entonces no nos dispersan. Otra cosa, Hechos 8:1, versión Jerusalén 1976, dice, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una persecución contra la iglesia de Jerusalén, todos a excepción, oiga esto, todos a excepción de los apóstoles. O sea, hubo dispersión, y mire, esa dispersión tenía un propósito, porque cuando se dispersaron fueron a predicar el evangelio. Pero me llama la atención, este es un principio, todos a excepción de los apóstoles se dispersaron, o sea, todos a excepción de los apóstoles. Entonces, si hay un ministerio en contra de la dispersión, es el ministerio apostólico. Si hay un ministerio que combate esto, es el apostólico, la cobertura apostólica. Cuando le hablé al principio de este mensaje, le hablé acerca de Bartimeo y cómo quitó su cobertura antigua y llegó a los pies del Señor. Ese texto me llevó a mí a dejar una cobertura que para explicarle tendría que dar mi testimonio, y no ese es el caso. Pero tomé una decisión y me vine a refugiar sobre unas alas verdaderas, apostólicas, hace más de 25 años de eso. Pero vine a refugiarme ante un ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico está en contra de la dispersión. Al contrario, reúne. Hermano amado, una de las cosas que ha sido atacada es el ministerio apostólico y la cobertura. Pero ya le hablé del pasaje en Números. Por estar sin cobertura, los dispersaron. La cobertura nos guarda, la cobertura nos enseña. Esto es algo, no es pertenecer a una iglesia y aquí estoy ahora. No, es
que te sea revelado la bendición de la cobertura para que tomes una decisión y sepas, si estás en una cobertura lo aproveches, y si no, toma decisiones, porque el tiempo es final. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ¿qué evita? Que el apóstol, bueno, los 5 ministerios, porque están en la mano de Dios, dice en este pasaje de Juan, y evita que se vayan, que nos dispersemos, pero aquí oyen la voz, el trabajo pastoral es tremendo. Ellos daban su vida, se iban, en invierno estaban en un tiempo con las ovejas, en verano estaban en otro tiempo, en otro lugar, pero era su vida entera, hablándoles. Entonces cuando venía las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuando venía el lobo o algún depredador, solo les hablaba el pastor y se calmaban las ovejas y se quedaban quietas. Lo importante de tener un ministerio pastoral, lo importante de estar cubierto. Y sabe usted que los pastores literales, parte de su vestidura era que te daban su túnica y aparte otra cobertura, otra de piel para protegerse. Hacía cosas que bueno, el tiempo se me estaba agotando, pero una de las cosas era que usaba la onda, recuerda, como David, la usaba contra los enemigos, pero cuando una oveja se le estaba yendo, le tiraba también una piedra cerca, solo para que oyera y se regresara, no la lastimaba, pero sí le tiraba su buena pedrada para que regresara al redil. Como le digo, hoy están los que lamen, los que no se puede decir nada, algunas cosas no se pueden hablar, pero el verdadero pastor hace todas estas cosas. Entonces, amados hermanos, mira lo que hace, cómo hacemos para juntar a las ovejas. Y con esto voy a terminar. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, como eran ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles. El ministerio de la enseñanza, el magisterio, el maestro. Pastores, ovejas cubiertas con los 5 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La enseñanza de la palabra es lo que tenemos que recibir también. Recibir enseñanza, doctrina. La enseñanza nos pone y no logramos ser dispersados, no nos dispersan. Amén. Qué bueno, estamos llegando al final entonces de esta bendición para mí, para ustedes espero, y permítame hacer una oración por usted, ¿sí? Por aquellos que aceptan al Señor, por aquellos que estaban tal vez lejos y estamos regresando como esas ovejas que le decía, mandamos la piedra cerca para que regresen al redil, no sean dispersos y no seamos víctimas de la dispersión de los que desparraman. ¿Le parece? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, infinitas gracias por esta palabra que ha sido expuesta. Yo te pido, Señor, que hagas la obra en cada corazón en la cual ha sido depositada esta semilla. En el nombre de Jesús te pido que sean atraídos aquellos que han sido dispersos por una u otra razón y vuelvan al redil, y vuelvan a casa, y vuelvan al lugar de pastoreo. En el nombre de Jesús, que vuelvan aquellos que se han ido, que los que van a aceptar al Señor hoy puedan abrir su corazón, entres tú allí, Señor, por la obra del Espíritu Santo y vengan a una novedad de vida. Y que esta palabra, Señor, nos sirva para guardarnos del orgullo, Señor, guardarnos y apreciar los ministerios que nos cubren, entenderlos y amarlos y vivir en esta vida plena y bendita. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Hermano, que Dios lo bendiga, que la paz sea con usted allá en su casa. Nos vemos pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.